El gobierno anuncia la llegada a nuestro país de un lote de 135.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por el laboratorio AstraZeneca. El lote llegará en los próximos días, anunció la vicepresidenta Rosario Murillo. Un fuerte incendio arrasa con 3 casas y un tramo en el mercado municipal de la ciudad de Bonanza, en el Triángulo Minero. Sospechan que el siniestro se originó por la explosión de una planta eléctrica. El Programa Mundial de Alimentos lanza un llamado urgente a la comunidad internacional para apoyar a los países afectados por los huracanes ETA e IOTA, entre ellos Nicaragua, todo por la incertidumbre de una posible inseguridad alimentaria. El gobierno inauguró hoy en el edificio confiscado a 100% Noticias un centro de atención a personas con adicción al alcoholismo y a la drogadicción. Este centro está adjudicado al Ministerio de Salud. Michelle Bachelet presentó este jueves su informe sobre derechos humanos en Nicaragua y en el mismo asegura que el Estado de Derecho en el país continúa deteriorándose. Se registran actos de intimidación, violencia y acoso por parte de agentes progubernamentales y policiales. Además pide al gobierno liberar a los presos políticos, realizar reformas electorales y que permita que su oficina retorne al país. La Unión Europea responde de la misma manera al gobierno y expulsa a la embajadora de Nicolás Maduro ante ese bloque tras declararla persona non grata. La Unión Europea considera que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro es completamente injustificada y contraria al objetivo de desarrollar relaciones y sociedades entre otros países. Este 25 de febrero se cumplen 31 años del triunfo de la Unión Nacional Opositora en Nicaragua. Miembros de la oposición de esa época destacan que buscar un candidato único marcará la diferencia, como ocurrió en 1990 para derrotar el gobierno de Daniel Ortega. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda acompañar el día de hoy. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos esta cordial bienvenida hoy 26 de febrero del año 2021, pidiéndole a Dios siempre su auxilio y protección. Con ustedes estaremos hoy Jocelyn Medrano, Daniela Rodríguez, Odili Vargas, Michelle Polanco tiene el día libre. Muy buenos días, Jocelyn. Buenos días, Odili. Buenos días a usted. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Comenzamos las noticias. El gobierno de Nicaragua recibirá en los próximos días 135.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca mediante el mecanismo COVAX de la OPS y OMS. Con esta cantidad se pretende cubrir al menos un 20% de la población nicaragüense. En los próximos días llegará a territorio nicaragüense 135.000 dosis de la vacuna AstraZeneca fabricada en la India, las que serán enviadas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y las que cubrirán un 20% de la población. En pocos días la confirmación nos llegó esta madrugada cuando la ministra de Salud, doctora Marta Reyes, asistía a la reunión semanal, en este caso dedicada al mecanismo COVAX. La vicepresidenta Rosario Murillo brindó esta información durante su alocución diaria en medios oficialistas, mencionando que durante este primer semestre se espera que Nicaragua cuente con las primeras 504.000 dosis para cubrir un 26% de la población. Los programas y cronogramas de vacunación a todo nuestro pueblo se van a dar a conocer en la medida en que van llegando a Nicaragua. Cumplidamente, Dios mediante, la medicación, la vacuna, contratada o donada. De manera que cada plan que presentemos o cada etapa pueda desarrollarse de inmediato. El Ministerio de Salud es el encargado de realizar un cronograma de cómo se aplicará la dosis de AstraZeneca y quiénes serán los primeros en ser vacunados contra el COVID-19. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y el secretario ejecutivo de la CPDH, que participó durante la presentación de este informe de la ONU sobre Nicaragua, refirió que el asedio y las amenazas continúan en el país, incluso contra defensores de derechos humanos. Veamos el reporte. Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, participó durante la presentación del informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Nicaragua. Carmona en su intervención manifestó que se continúa el asedio, amenaza e incluso contra excarcelados y defensores de derechos humanos. Afirmó que por parte de la CPDH se seguirá informando sobre el estado de indefensión, la falta de institucionalidad y el deterioro de los derechos humanos en el país. Bueno, nosotros como CPDH
Hemos jugado ese rol de promover y defender los derechos humanos de los nicaragüenses sin distingo de colores políticos, y es parte de la naturaleza del CPDH de estar denunciando la situación que estamos viviendo en Nicaragua en cuanto al deterioro de los derechos humanos. Y no solo lo hemos hecho en esta oportunidad con este gobierno, sino que lo hemos hecho con gobiernos anteriores. Y desde esa perspectiva vamos a seguir informándole a la comunidad internacional, al mundo, de la crisis de derechos humanos que hay aquí, el estado de indefensión que estamos los nicaragüenses, el estado de corte dictatorial y la falta de institucionalidad que tenemos los nicaragüenses para que se respeten los derechos humanos. Manifiesta además la importancia que hay ante las Naciones Unidas que se unen esfuerzos para que se retome la oficina de la OACNUD en nuestro país, y agrega que no hay condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral. Con responsabilidad, y algo que nos preocupa a nosotros es que se habla de un proceso electoral y ni siquiera hay condiciones ni garantías, y creemos que no hay voluntad política para reformar la ley electoral, y en este sentido nosotros hacemos hincapié a la comunidad internacional que este es un año decisivo para la democracia en nuestro país. El secretario ejecutivo de la CPDH asegura que espera que el gobierno de Nicaragua retome y ejecute las recomendaciones brindadas por la oficina de la alta comisionada en sus informes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Inauguran un nuevo centro de atención para jóvenes con adicción al alcohol y otras drogas. Esto ocurrió exactamente en el edificio donde funcionaban las instalaciones de 100% Noticias. Jocelyn Rojas con el reporte. En horas de la mañana de este jueves, trabajadores del Estado ultimaban detalles para la inauguración de lo que será el Centro de Atención para Personas con Adicción de Alcoholismo y Drogadicción Valentín Méndez, adjudicado al Ministerio de Salud MINSA, en las instalaciones confiscadas el pasado 21 de diciembre del 2018, que pertenecían al medio de comunicación 100% Noticias. Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias, manifestó que robaron un canal de televisión y lo presentan como un trofeo ante sus fanáticos. Con esto se evidencia más el ataque a la prensa independiente de Nicaragua. Es una dictadura que mata, encarcela y roba. Pero aún en este panorama oscuro, ratificamos nuestro compromiso en no aceptar la censura nunca. Seguiremos informando con la verdad, y la verdad de hoy es que Daniel Ortega y Rosario Murillo muestran como trofeo el edificio robado de 100% Noticias y se consagran como los campeones en un robo descarado. Reto a la Corte Suprema de Justicia a que se pronuncie y resuelva los recursos que interpuso 100% Noticias y Confidencial. Si fallan a favor de ese robo, estarían violando el artículo 44 de la Constitución Política, que prohíbe la confiscación, y su silencio actual los convierte en cómplices. Desde el lunes, el gobierno inició a trabajar en la infraestructura del edificio. Daniel Ortega y Rosario Murillo pusieron su sello en el robo del edificio de 100% Noticias al colocar la fotografía de ambos exactamente en el lugar donde estaba la exaltación que nosotros le hacíamos a Dios. Yo soy el que soy, Jehová Dios de los ejércitos. Con esto la pareja dictadora de Nicaragua ratifica la doble persecución a 100% Noticias. Primero, por informar la verdad, ser un medio independiente, y segundo, porque siempre nos hemos identificado como un medio cristiano, donde la mayoría de los periodistas somos cristianos. Ortega y Murillo se creen dioses. Están borrachos en su culto a su personalidad, a tal punto de llegar al extremo pues de colocar su foto en el lugar donde 100% Noticias exaltaba el nombre de Dios. El miércoles el MINSA también aperturó el Centro Nacional de Diabetología Porfirio García, en el mismo lugar donde funcionaba IPADE, en el kilómetro 9 de la carretera a Masaya. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas.
Y en otra información se logra consenso en la mesa de negociación del salario mínimo, llegando a acuerdos con pymes, sindicatos y Ministerio del Trabajo. Representantes del COSEP continúan figurando como los ausentes en dicha discusión. Finalmente hubo consenso en el salario mínimo. La propuesta más acertada para todos los sectores fue la de la Central Sandinista de Trabajadores, donde el FNT no tuvo más remedio que sumarse tras denuncias de intentar obstaculizar las negociaciones tripartitas, siendo el COSEP el gran ausente. Queremos agradecer, ¿verdad?, a todos los medios de comunicación independientes que lo han acompañado durante esta séptima ronda del salario mínimo, ¿verdad? Y queremos informarle al pueblo nicaragüense que en busca del consenso, la paz y el progreso para Nicaragua y para que llegue el salario a todos los trabajadores nicaragüenses, que va a cubrir a más de 300.000 trabajadores, después del consenso y después de la propuesta acertada de la CST, se ha quedado en lo siguiente: el 3% para todos los sectores económicos, el 1% para la economía pyme, turística, hotelera, restaurantes, que esa es la mediana y pequeña industria turística, y ratificar el 8.25 para zona franca. Para las pymes, el salario mínimo será solo del 1% por ser el sector más golpeado económicamente. Logramos que el FNT y MUSIN, el Movimiento de Unidad Sindical, se alineara a la propuesta del 1% para las MIPYME y el sector turístico nacional y del 3% para el resto de sectores, que es la última propuesta que presentó con el MIPYME. Entonces logramos acercarnos ahí, ¿verdad? La CST también aprobó al final el 3% y el 1% y se logró el acuerdo de forma tripartita. Eso va a ser vigente todo el año, una sola vez, ¿verdad? A partir del 1 de marzo. Yo he dicho que como sector privado nosotros quisiéramos incrementar más el salario mínimo, pero ahorita estamos alineados a los indicadores económicos. La canasta básica de 53 productos ha aumentado solo 1,67%. La canasta de 23 productos, que es la canasta alimenticia, ha aumentado el 1,53%. La inflación cerró con 2,9% y la caída económica con menos 2%. Eso nos daba el 1% como mínimo para el sector de las MIPYME, que ha sido golpeada después de la pandemia. Si la empresa privada o gran capital no cumple con el 3% en el salario mínimo, pueden ser multados. En caso de extremos, una empresa que no cumple con lo acordado en el Ministerio del Trabajo puede ser hasta cerrada. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Representantes de la Coalición Nacional señalan que el Partido Resistencia Democrática y Yátama son viables para usar sus casillas en las próximas elecciones presidenciales. Los detalles con Valesca Rivera. Miembros de la Coalición Nacional dieron a conocer que al estar dentro de su organización dos partidos con personería jurídica, estos podrían ser casillas viables para las elecciones presidenciales, entre ellos el partido PRD y Yátama. Tenemos la capacidad de defender el voto. Tenemos la organización en todo el territorio nacional. Tenemos dos partidos que son parte de nuestra organización que han demostrado que están dispuestos a trabajar en favor de esa unidad. Hacen un nuevo llamado a la Alianza Ciudadana a responder a la Comisión de la Buena Voluntad para encontrar la unidad que lleve a la derrota del presidente Daniel Ortega. Y hace un nuevo llamado a la Alianza Ciudadana para superar obstáculos, superar dificultades y lograr concretar lo que es una demanda nacional para poder lograr el cambio que el país requiere. Aseguran que seguirán trabajando en la construcción y fortalecimiento de su estructura territorial. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Mensajes publicitarios de interés para usted al regresar, más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana y a 31 años del triunfo de la UNO en Nicaragua, miembros de la oposición de esa época destacan que buscan un solo candidato y que marcará la diferencia para lograr la derrota al actual gobierno del presidente Daniel Ortega. Valesca Rivera con el reporte. Febrero de 1990 significó un año histórico para Nicaragua. La UNO marcaba el fin del gobierno de Daniel Ortega. Entonces entramos al día con mucha esperanza. A mediodía ocurrió un problema, que es que comenzamos a recibir informes de que la tinta supuestamente indeleble para marcar que habían votado se salía con agua y jabón. Y entonces hubo sospecha de que era a propósito y estuvo en peligro de cancelarse la elección con los observadores internacionales. Pero nosotros confiamos en el pueblo y dijimos no, continúe la elección. Si hay ese intento, abramos los ojos para evitar doble votación, pero tenemos confianza en el pueblo. Pero la coordinadora termina, se disuelve, para en el año 89 dar paso a la UNO, a la Alianza UNO, donde nos juntábamos, yo señalo, organizaciones y gente que nos caíamos mal, sinceramente, algunos de ellos. Pero la necesidad de tener una propuesta, ofrecérsela al pueblo nicaragüense, que rescatara el sistema democrático, que llevara nuevamente Nicaragua a un orden. Teníamos una hiperinflación impresionante en esa época, había una guerra. El contexto era diferente del de hoy. Las dos potencias grandes, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban confrontadas y la Unión Soviética apoyaba al partido gobernante y Estados Unidos apoyaba a la resistencia nicaragüense o llamada contra. Las elecciones primarias de todos los opositores unidos definió un candidato único que los representaría. Muchos decían al inicio, que no conocían bien a doña Violeta, esa es una señora, pues, que está en su casa, ¿me entiendes? O sea, no, ¿cómo va a enfrentar a todos estos bárbaros, etcétera? Entonces, poco a poco se fue dando a conocer en la campaña y el pueblo se fue diciendo, esta señora tiene lo suficiente en su corazón y su firmeza de carácter, como para sacarnos de este hoyo. Y así, para eso son las campañas, ¿verdad? Cuando iniciamos la campaña, 4 meses antes de la elección, doña Violeta no tenía ni el 20% de respaldo en el país, tenía como el 18%. Y luego ganó con el 54%. Doña Violeta Barrios de Chamorro y de vicepresidente el doctor Virgilio Godoy y Reyes, que representaban sectores un poco diversos, ¿verdad? Y eso fue un atractivo. A pesar de que la elección del 90 fue una elección donde compitieron 10 partidos, o sea, 9 partidos políticos y una alianza. La Alianza 1 y 10 partidos políticos. La papeleta era una papeleta bien ancha. Aunque la represión callaba las intenciones del voto, los aspirantes mantenían la ilusión que el día de la elección los ciudadanos saldrían masivamente a los centros de votos. Este 2021 presenta un escenario similar. Existen al menos 6 candidatos dispuestos a enfrentar al presidente Ortega. Entre estos, Cristiana Chamorro, hija de la que logró la derrota del Frente Sandinista. Su mamá fue seleccionada en primarias internas en la UNO 5 meses antes de la elección. Equivaldría a junio de este año. Y estamos en febrero. Yo creo que es un error adelantarse, pero cada quien es libre de hacer lo que le parece. Doña Violeta esperó el momento oportuno y aceptó las reglas de las elecciones primarias de la UNO. Y se enfrentó a 2 candidatos fuertes, varones. Don Enrique Bolaños, que posteriormente fue presidente de Nicaragua, y don Virgilio Godoy, que fue finalmente el que la acompañó como candidato a vicepresidente. Eran muy fuertes. Y ella esperó con mucha sensatez, no se desesperó a querer hacerlo antes, aceptó las reglas de selección y ganó. Limpiamente. Propusimos primero hacer
hicimos primero un programa de gobierno. Yo creo que eso es algo que es importante que lo destaquen las organizaciones ahora que están queriendo unirse. Eso fue fundamental, eso lo tuvimos en agosto del año 89. Fue un programa bastante detallado que lo firmamos los 14 partidos políticos. Los representantes de aquella época coinciden en que la unidad y un candidato que los represente marcará también este año electoral. Porque el alma y la razón de ser de Nicaragua es la libertad. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Nicaragüenses en el exilio solicitan una comisión de alto nivel de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, esto para ejercer presión al gobierno de Nicaragua. Valesca Rivera tiene el detalle de esta información. Los nicaragüenses en el exilio, a través de la organización que dirige la defensora de derechos humanos Aide Castillo, piden se conforme una alta comisión con el fin de presionar una vez más al presidente Daniel Ortega. Esto, según sus demandas, debe estar conformada por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, para que en el país se elija un nuevo gobernante. Que elegir su gobierno es un derecho irrenunciable del pueblo nicaragüense. No obstante, que la agenda electoral no debe en ningún momento ignorar la agenda de derechos humanos ni el dolor y el derecho de las víctimas a la justicia. Que urgimos a la comunidad internacional. INEM propone que acompañe los esfuerzos del pueblo de Nicaragua conformando una comisión del más alto nivel y el regreso de la Comisión Interamericana para que verifique estos acuerdos deben ser condiciones indispensables para asistir a cualquier proceso electoral. Apelan a una autoconvocatoria nacional para alcanzar de una vez acuerdos de unidad. Actualmente son más de 100.000 los compatriotas que se encuentran en el exterior a causa de la crisis sociopolítica que buscan un retorno seguro. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y la presidenta de la Cámara de Turismo asegura que el retorno de vuelos a Nicaragua depende del gobierno y añade que los funcionarios mantienen silencio ante la solicitud de directivas de aerolíneas que buscan flexibilizar medidas ante el COVID-19 para operar nuevamente. Veamos. Funcionarios del Estado vinculados al sector turismo no se pronuncian ante el llamado de la Cámara de ese sector y de las agencias de vuelos que piden flexibilicen las medidas ante el COVID-19. Líneas aéreas le han informado, nosotros como Cámara hemos dicho qué es lo que se necesita y realmente pues depende del gobierno el cambiar esas medidas que se han impuesto y está realmente en manos de ellos. Yo más bien te diría que buscaran como entrevistar a los funcionarios del INAC, ¿verdad?, que están a cargo del tema aeroportuario, de las líneas aéreas, para que ellos digan qué es lo que les está impidiendo a ellos flexibilizar esas medidas que son pues únicas en Nicaragua, pues porque en el resto de los países de la región y en el mundo no se están imponiendo las medidas que está imponiendo Nicaragua. Lucy Valenti destaca que está en peligro el turismo regional para Semana Santa. En años anteriores se recibían al menos 170.000 visitantes centroamericanos. Obviamente con frecuencias reducidas porque esto de la reactivación turística es un proceso paulatino. Los mercados internacionales, especialmente Europa, y otros países importantes para turismo están también en un proceso de reactivación, entonces va a tomar tiempo, pero sí para nosotros es importantísimo los mercados de corta distancia, que es lo que en el mundo se está diciendo que es lo que se va a reactivar primero, aparte del turismo nacional, los mercados de corta distancia, que para nosotros son Centroamérica, Estados Unidos, México, Canadá, los países de aquí cercanos a la región centroamericana. Entonces, y las líneas aéreas que operan en Nicaragua son todas líneas aéreas de mercados cercanos, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros que eso se pueda reactivar a la brevedad posible. Un respiro para ese sector es la reactivación de los mercados de corta distancia. Y está en riesgo en el sentido de que normalmente es un turismo que se moviliza vía terrestre, ¿verdad? Y tenemos cerradas, digamos, las fronteras del lado de Costa Rica por parte de Costa Rica y hay demasiadas trabas y obstáculos con las pruebas del COVID y todo eso como para que se pueda motivar al turista centroamericano a viajar, pues porque los costos
para hacer turismo se incrementan sustancialmente con el costo de las pruebas del COVID. Entonces lo más probable que va a suceder es que en Centroamérica lo que va a haber fundamentalmente es turismo nacional en la época de Semana Santa. En cuanto al salario mínimo, destaca que todo incremento golpea la decadente economía de ese sector, que lucha para sostenerse, y señala que esta temporada apostarán al turismo nacional, incentivando las visitas no solo a las playas, sino también a otras rutas como Matagalpa. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y es momento de hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y al menos 120 familias del residencial Montecristi solicitan a la alcaldía de Managua el desalojo de unos 6 tramos ubicados en los alrededores del muro perimetral. Ronald Rodríguez Solís con el reporte. Inconformidad entre habitantes del residencial Montecristi, ubicado en el distrito 6 de Managua, por la ubicación de al menos 6 negocios en los alrededores del muro perimetral. Aunque los comerciantes aseguran tener más de 5 años vendiendo en el sector, los quejosos solicitan a la alcaldía sean desalojados del sitio. Desde hace algún tiempo han habido 6 tramos que han ocupado el área verde de manera ilegal y el área peatonal, ¿verdad? Esta es una calle de tránsito pesado, disculpe. Entonces, ¿qué sucede? En los últimos 4 días están instalando 5 tramos más. Entonces, esta área se está haciendo un área comercial de manera desorganizada, se está quitando el área verde de uso peatonal y pues está creando una congestión vial. Esta señora dijo tener varios años vendiendo tortillas en el lugar, único ingreso para el sustento de ella y de sus hijos. Yo tengo 5 años de estar aquí y injustamente me vinieron a arrancar la caseta y yo estoy en proceso de legalización, pues, ¿ya me entiendes? Entonces vinieron y me midieron el tuquito. ¿Ves? Mira, amor, está en proceso. Pero ¿cómo va a ver? Si está en proceso, usted no puede construir. Si está en proceso, usted cuando amor, yo no soy nueva. Comenzaste de un paraguas vendiendo tortillas. Usted con su experiencia debería decir, bueno, ya me van a legalizar, en cuanto yo tenga mis papeles, vengo y les digo, miren, yo estoy legal aquí, puedo venir a construir. Pero si no les han legalizado nada, yo no he venido. Vaya al otro lado, ¿por qué no van al otro lado? ¿Por qué no van al otro lado? ¿Por qué no van al otro lado? Entonces, yo no me he venido a poner ayer ni hoy. Yo tengo 5 años de estar vendiendo en este lugar con un paraguas, ¿verdad? Y después hice la ramadita, ¿ves? Y yo siempre he estado luchando. Los comerciantes piden a la comuna capitalina les autoricen vender sus productos sin ser discriminados para poder llevar el sustento a sus hogares. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En el sector del mercado municipal de Bonanza, 3 viviendas y un tramo quedaron reducidos a cenizas a causa de un incendio, cuyas causas se investigan. A continuación, más detalles. 3 viviendas y un tramo en el sector del mercado municipal de Bonanza fueron consumidas por un voraz incendio que se dio luego de la explosión de una planta generadora de electricidad que funcionaba por la falta del suministro eléctrico desde tempranas horas. Según informaciones de los habitantes que se sumaron junto con equipos de bomberos a extinguir las llamas por más de 1 hora en el tramo afectado, se vendían alimentos perecederos y abarrotes. El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Vamos a continuar con otras informaciones. Es que la principal causa de un accidente de tránsito entre dos motociclistas fue la invasión de carril. El incidente tuvo lugar en las cercanías de las instalaciones de Canal 10 en horas de la tarde de este jueves. Veamos el reporte. Es el justo momento cuando dos motociclistas impactan sus medios de transporte en el sector de Bolonia, costado norte de las instalaciones de Canal 10. Según relató Javier Amador, conductor de una de las motocicletas involucradas, este pretendía girar a su izquierda cuando repentinamente fue impactado por el otro liviano vehículo. Yo estoy esperando para doblar cuando el otro motorizado invade por el otro lado, por la izquierda. Entonces él me pasa botando. ¿Cuál es su moto? La negra. Sí. Víctor Rodríguez, quien fuera el otro protagonista del accidente, aceptó su grado de imprudencia en los hechos. Lo aventajé y me golpeó una parte de él. ¿Él iba a doblar? Sí. Bueno, yo no miré que iba a doblar. No me fijé que puse el pie de vía. Víctor Rodríguez. Ninguno sufrió lesiones de gravedad, en tanto quedaron a espera de agentes de tránsito para el levantamiento de las investigaciones pertinentes. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Y a la lista de víctimas en accidentes de tránsito se suma un motociclista luego de que el conductor de un camión de carga irrespetara una señal de alto en las inmediaciones de donde fue el Cine González. Los detalles con Medardo Mendoza. En esta ocasión fue una mujer de identidad desconocida quien impactó la motocicleta en la que viajaba contra un costado del camión, cuyo conductor admitió haber omitido la señal de alto. El hecho se registró exactamente de donde fue el Cine González, 2 cuadras al oeste, 1 cuadra al sur. Me le tiré el alto a él, miré que un carro venía bastante largo, entonces pensé que no venía otro y resultó que venía el motorizado. Y me le tiré el alto y él vino a pegar ahí. ¿Vos te tiraste el alto? Sí, yo que estoy consciente me le tiré el alto ahí. Sí, lo que pasa es que no miré el sol. En el lugar, la lesionada fue atendida por miembros del MINSA para posteriormente ser trasladada a un centro hospitalario. Con imágenes de Ronald Reyes, Medardo Mendoza, Acción 10. Y además de solicitar el ingreso a nuestro país, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas solicitó al gobierno de Nicaragua un diálogo urgente. Veamos el reporte que nos brinda Christopher Guevara. Nada al-Nachif, alta comisionada adjunta de la Organización de las Naciones Unidas, solicitó un diálogo urgente al presidente Daniel Ortega para la reanudación de las cooperaciones entre el organismo y Nicaragua. Al-Nachif refirió que desde junio de 2020 no han obtenido respuesta por parte del gobierno para ingresar al país y dar seguimiento a la situación de los derechos humanos. La presencia física del personal de nuestra oficina en Nicaragua y la disposición a cooperar nos permitirá tener una imagen más adecuada, más real de la situación en el país, y pedimos al gobierno nos autorice acceder al país, manifestó. El informe fue presentado en el 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde a la vez recordaron las 37 propuestas de comunicaciones bilaterales con el Estado de Nicaragua. Sin embargo, la mayoría de ellos han sido ignorados. Desde el pasado junio, el gobierno ya no contesta a nuestras comunicaciones y creo que si ya no se reanuda el diálogo será muy difícil mantener la cooperación existente, expresó la alta comisionada. En sus conclusiones recordó que en el país hay más de 100 presos políticos desde el estallido social en abril de 2018. Christopher Guevara, Acción 10. Periodistas independientes agremiados a PECIN presentan ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelitos, la cual consideran violatorias a los derechos de la libertad de expresión. Geraldine Domínguez nos informa. Por considerar que la ley especial de ciberdelitos atenta contra la libertad de expresión de periodistas independientes y de los nicaragüenses, más de 30 periodistas agremiados al organismo Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua introdujeron individualmente la mañana de este jueves ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de anticonstitucionalidad. Queremos hacer una interponer formalmente este recurso porque consideramos que la ley es inconstitucional, consideramos que es violatoria para la libertad de expresión y no está aquí solo Managua, pues está los periodistas del interior del país que también están afectados con esta ley y que definitivamente pues que tienen que pronunciarse, tenemos que pronunciarnos al respecto.
A esta acción dieron acompañamiento abogados de defensores del pueblo. Esa queja es venir a interponer un recurso para manifestar de que la decisión gubernamental a través de un poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, emitiendo una ley que limita los derechos constitucionales a informar y ser informado, pues efectivamente tiene que hacerse. Sobre esto, efectivamente, hay un peligro ahí manifiesto. Nosotros incluso en un primer momento hemos recurrido de lo que es esta ley de ciberdelito y también, de igual manera, mañana inclusive estaremos nosotros recurriendo por vía de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de aquí de Managua sobre la reglamentación que se ha hecho cuando incluso la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre los recursos. También de forma voluntaria e independiente se sumaron a interponer el recurso Colectivo de Mujeres 8 de marzo y Movimiento Autónomo de Mujeres. Estamos interponiendo un recurso por inconstitucionalidad, por la ley de ciberdelito, ¿verdad? Que es más otra cosa que pretende de callar a la ciudadanía, ¿verdad? Criminalizar el activismo, criminalizar la movilización, criminalizar la libertad de expresión que tienen ustedes como medios de comunicación y al derecho que tenemos los ciudadanos. Entonces, la ley especial de ciberdelitos fue aprobada el pasado 27 de octubre del año 2020 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta 3 días después. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y el Programa Mundial de Alimentos lanzó un llamado con carácter de urgencia a organismos internacionales para apoyar a países afectados por los huracanes ETA e Iota, entre los que figura Nicaragua ante la incertidumbre de una posible inseguridad alimentaria. Christopher Guevara nos amplía. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron los países más castigados por los huracanes ETA e Iota. Esto, según un último comunicado divulgado por el Programa Mundial de Alimentos, donde aseguraron que se estaría creando una inseguridad alimentaria. La entidad lanzó un llamado urgente para dar asistencia a 2,6 millones de personas de esos 4 países, para lo cual requiere $47.3 millones durante los próximos meses. Para el economista Michael Marenco, las afectaciones en el Caribe de Nicaragua que dejaron los huracanes golpearon fuertemente la economía, generando la problemática en sus habitantes. El impacto de los 2 huracanes afectó principalmente la producción de hortalizas. Recordemos que muchos de estos productores son pequeños productores que dependen de financiamiento, de acceso a crédito y por supuesto de programas que muchas cooperativas a través de programas de multilaterales y bilaterales pueden financiar a través. La escasez y reducción de alimentos, la falta de empleos está causando que muchas familias omitan consumir como solían hacerlos antes de los huracanes. Los huracanes destruyeron la capacidad productiva de las comunidades, en principio afectaron la agricultura, afectaron la producción de postreras, afectaron también la cosecha de frijoles, las inundaciones también destruyeron muchos cultivos históricos que se utilizan, como por ejemplo la musácea. El PMA además manifestó que los huracanes solo en Honduras y Nicaragua destruyeron más de 200.000 hectáreas de alimentos básicos y cultivos comerciales en los 4 países y más de 10.000 hectáreas de tierras de cultivo de café. Esta es una acumulación de abandono, de atraso, de falta de recursos, de las transferencias municipales que no cumple el gobierno, y eso ha llevado a tener a estos territorios que son vulnerables para los efectos del cambio climático a un aumento del hambre y a una indefensión de seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué gestiones se podría realizar para dinamizar la economía y aplacar el hambre que enfrenta esta región? Enfocar más a nivel sectorial. Por supuesto, aquellas cadenas de valor que son más vulnerables o que están más desprotegidas, enfocarse más hacia esta. Hablamos de acceso a financiamiento con bajas tasas de interés, porque eso importa muchísimo. Hablamos de programas de acompañamiento, hablamos de programas de capacitación. En el comunicado admitieron que muchas personas empezaron a gestionar su salida del país para menguar un poco la crisis del hambre, entre otros, por lo que hicieron el llamado a la comunidad internacional para apoyar con sus esfuerzos en Centroamérica y de ese modo brindar asistencia humanitaria urgente e invertir en proyectos de desarrollo a largo plazo y en programas nacionales de protección social que ayuden a las comunidades vulnerables a reinventarse ante los fenómenos meteorológicos y ante las crisis económicas recurrentes. Christopher Guevara, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Hoy en Debates y Soluciones hablamos de la situación de nuestro país y de los llamados que han hecho diferentes organismos internacionales a través de sus directivos. Lo más reciente, lo que decía Nada al-Nashif, alta comisionada adjunta de la Organización de las Naciones Unidas, quien solicitó recientemente un diálogo urgente al presidente Daniel Ortega para la reanudación de las cooperaciones entre el organismo y Nicaragua. Pero a la par de todos estos llamados, ¿qué está haciendo la oposición en nuestro país y cómo será que va a responder a estos llamados el presidente Daniel Ortega cuando hemos visto que la representante del gobierno de Nicaragua ha quitado objetividad, ha dicho que estos informes de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas carecen de objetividad, que son parcializados y prácticamente la misma retórica de discurso que hemos visto durante los últimos años en relación a estos informes de distintos organismos internacionales. Pero vamos a abordar esta y otras temáticas con nuestro experto, el analista que ya está con nosotros, el doctor Fanor Avendaño. Bienvenido, un placer que nos acompañe, doctor Avendaño, además abogado constitucionalista, quien está acá para abordar estos temas. Lo más fresco es esto que ha dado a conocer la alta comisionada adjunta de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se interpreta esto y estos constantes llamados harán el eco que la comunidad internacional espera en el gobierno de nuestro país, doctor? Buenos días, gracias por compartir con ustedes de nuevo y siempre iniciando recordando a todos, esta mascarilla es la garantía de vida para el país, su familia y ustedes. Yo considero que es muy importante aprovechar, al contrario de rechazar, aprovechar una oportunidad de un cauce que se mantiene en oferta abierta, que son las oficinas de la alta comisionada para los derechos humanos y en este caso esta importante funcionaria que manda ese mensaje al país de Nicaragua. Hemos sostenido que puede haber cuestionamientos a los organismos de derechos humanos internacional. He oído personalmente cuestionamiento de funcionarios del gobierno del presidente Ortega que me han expresado en algunas oportunidades y por años, no es ni de ahorita, que estos organismos tienen doble moral, que por qué critican en un determinado sistema político y en otro no, y porque son cómplices de otro. Y puede, en algunos casos, inclusive que tengan razón, pero de lo que no pueden perder la perspectiva es el peso político internacional que tienen estos organismos. Nicaragua está en un concierto internacional. Nicaragua como Estado apuesta al derecho internacional. No se puede salir de esas plataformas globales, hemisféricas, regionales. Y no lo ha expresado jamás. En este sentido, quererse salir hasta hoy día. Bien, entonces si esto es así, el gobierno del presidente Ortega tiene que ponerle oído a eso y comenzar a procesarlo, pero verlo desde un aspecto positivo. O sea, cómo entablamos conversaciones con estos organismos, cómo les damos acceso a que vengan a aportar, a cuestionar inclusive dentro del marco de lo que estima la ley y sus propios reglamentos de estos organismos internacionales y a crear condiciones en nuestro país de un diálogo verdadero para solucionar una profunda crisis política que se puede trasladar a una crisis social. Hay algo que es importante y esto es para todos los sectores en el país, quiero subrayarlo, para todos los sectores. No se puede crear un orden político exterminando al adversario. Ni ahorita, ni el que gane las elecciones, ni el que pierda las elecciones. De ahí la importancia de un diálogo y de saber que en un diálogo, yo recuerdo esta frase que usted nos la ha dicho en reiteradas ocasiones, en un diálogo ni todo se gana, ni todo se pierde, y esto es importante que lo tengan en cuenta. A pesar de estos llamados, el presidente Ortega lo que ha dejado entrever en una de sus últimas comparecencias es que si va a haber un diálogo, va a ser después del proceso electoral. ¿Será que pueda cambiar de opinión? Me lo contesta después de recordarle a nuestros amigos y amigas televidentes y aquellos que nos están viendo también en redes sociales que pueden enviar sus audios al número de WhatsApp 8512-2828 para que usted también haga sus preguntas y participe acá en Acción 10 en la mañana, en este programa y en este segmento que está abierto a su opinión. Muy importante que nos envíe
cuál es su opinión con el debido respeto y máximo el tiempo de duración de sus audios de 1 minuto. Pero le preguntaba, doctor, ¿será que pueda cambiar de opinión el presidente Ortega, que realmente se ejerza la correcta presión internacional? Porque hemos visto que a lo largo de estos años la opinión de él y lo que ha dado a conocer a través de todos sus funcionarios ha sido siempre la misma, una opinión consecuente, directa y de quitar objetividad a este tipo de informes y de decir que prácticamente no va a haber un diálogo en estos últimos meses, es lo que se ha visto. Bueno, el presidente Ortega transita en carreras difusas en su discurso, pero ahí vamos nosotros tratando de interpretar algunas señales. Él sabe que viene una negociación internacional sobre Venezuela. Él ya lo tiene esa lectura y ya mandó ese mensaje que él sabe que eso puede venir. El presidente Ortega sabe que hay conversaciones preliminares y algunos actos y unas señales que ha dado la administración Biden sobre Cuba. Y está clarísimo también el presidente Ortega que de una u otra manera va a tener que conversar con los Estados Unidos previo tal vez a conversaciones internas. Alguien decía, ¿cómo se va a establecer o no hay negociación alguna entre Estados Unidos como administración Biden y Nicaragua como administración Ortega? Eso es sencillo. En Estados Unidos hay embajada de Nicaragua y en Nicaragua hay embajada de los Estados Unidos. Desde ese momento ya hay diálogo. O sea, no es que vas a dialogar, ya hay diálogo porque hay sedes establecidas. Determinadas agendas se cumplen, determinados contactos se realizan. Por lo tanto, no es que no haya diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua. Hay conversaciones diplomáticas como proceden en estos casos. Ahora, yo sí creo que el presidente Ortega y cualquiera que gane las elecciones, va a haber diálogo posterior a las elecciones. Yo sí estoy seguro en eso. Lo que se demanda también es que haya un diálogo, se plantee un diálogo previo a las elecciones también. El presidente Ortega no miente cuando dice va a haber diálogo después de las elecciones. Claro que va a haber diálogo después de las elecciones. Lo que se está demandando es diálogo previo a las elecciones, pero no es un diálogo previo a las elecciones para repartirse el poder. El diálogo previo a las elecciones es para garantizar las elementales condiciones de ir a un proceso electoral. Como hemos dicho, elecciones de verdad sí, elecciones de mentira no. Entonces, ¿cuáles son las elementales? Primero, indudablemente, la primera condición, restablecimiento de los derechos civiles. Libertad para las presas y presos políticos. Depuración del padrón y garantía que transmita confianza, que es la observación nacional e internacional. Esa es la garantía que transmite confianza. Ahora, esto también hay una reciprocidad. Y yo sí creo, objetivamente, que la sociedad nicaragüense, la clase política, la clase empresarial, inclusive los sectores afines al gobierno, sepan que se pueden dar en estos meses algunas señales, algunos pasos, donde la administración Biden también va a relajar algunas condiciones de las acciones políticas, de los decretos imperiales que ha realizado en los últimos años, y quizás podamos ver pues una política, una voluntad donde le diga a la administración Ortega, bueno, podemos ceder en algo, vamos trabajando en algo, en la misma OEA abrir unos espacios, y el gobierno de Nicaragua puede dar dos señales para mí importantísimas. La primera señal que dé es una muestra de querer realizar un verdadero proceso electoral en un clima cívico de paz y de garantías constitucionales. Y lo segundo, que indudablemente tiene que haber una concertación previa para que la situación macroeconómica y la economía popular, la economía del hogar, como usted ha señalado muy acertadamente en varios, no sea más traumada de lo que está. Ahora, ¿cómo podría ser este diálogo que a lo mejor usted nos ha dicho tendría que haber esta plática? ¿Tendría el presidente Ortega a lo mejor que
dar pase a que se dé esta plática. Pero ¿cómo podría darse en cuanto a los interlocutores del presidente Ortega? Porque muchas veces ha dicho con quién, y han dicho algunos que tienen afinidad con el partido de gobierno, con quién se va a dialogar. ¿Este diálogo va a ser únicamente con la administración Biden y algunos organismos multilaterales a nivel internacional, o va a haber algún interlocutor nacional? ¿Y cuál podría ser este interlocutor nacional? Pues estos escenarios pueden ser paralelos o simultáneos. Pueden ser. Y no podríamos decir necesariamente quiénes van a ser los interlocutores internacionales, pero sí sabemos quiénes son los interlocutores nacionales. Hay expresiones políticas. Está la Alianza Cívica, están los partidos políticos, está la coalición nacional, están los movimientos sociales, están los movimientos empresariales. No puede haber diálogo sin el elemento empresarial presente ahí. No puede haber diálogo sin el elemento social, gremial presente. Para que haya un diálogo, pero doctor, con sus conducciones de representación en materia electoral, ¿quiénes les van a representar? Los partidos políticos que van a establecer las reglas del juego o van a aceptar las partes, gobierno, partidos políticos, las reglas del juego para dirimir un conflicto político, social e histórico en Nicaragua en las urnas el día que se deposite el voto en el mes de noviembre. Cuando hubo un primer diálogo acá, después del 2018, fue un diálogo bastante multisectorial. Veíamos ahí muchos sectores, muchas personalidades, y cuando hubo un segundo diálogo o llamada negociación, ya veíamos algo más reducido. En este caso, podríamos ver un segundo escenario como negociación o un primer escenario tan multisectorial como el primer diálogo. Y lo pregunto porque en el caso de la oposición aún están así, en bloques. Está la Alianza Cívica, que integran la Alianza Ciudadana junto a C por L, está también la coalición, están los partidos políticos como el PLC y están las nuevas formas o plataformas que buscan la unidad, según ellos, como unir. Entonces, ¿podríamos ver a cada sector ahí sentado junto al presidente Ortega o sería algo diferente lo que estaríamos viendo? Sí, yo creo que sí. Va a ser un diálogo más político partidario en la formalidad. Por eso señalaba. Creo que Alianza Ciudadana, se llama la Alianza Cívica, tiene un partido político vinculado que es el C por L, sí, y sectores que pueden ser agregados en ese partido político. El PRD está como partido en coalición ahí, y otros partidos políticos importantes, pues, o parlamentarios. Así creo que va a darse, pero también tiene que haber un componente previo. Yo siempre he insistido en algo. Los nicaragüenses, de cualquier tipo de expresión radical, moderada, pragmática en oposición, ellos no han puesto la sanción. Pero el gobierno de Nicaragua también está ansioso de que se relajen algunas sanciones, por legales e ilegales. ¿Y podríamos ver esto como parte de un previo a una negociación con la administración Biden? Yo creo que sí va a haber, porque hay cosas de algunas sanciones que yo sostenía hace poco en un medio de comunicación de los Estados Unidos, como usted lo vio, que pueden darse pues, dentro del pragmatismo y análisis político. Por ejemplo, las sanciones al general del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. Si usted ve la redacción contraproducente, además de que puede o no proceder por la cuestión meramente del derecho internacional, usted ve que al general del ejército, sin acusación directa alguna, en la misma sanción, le dice que lo sancionan porque obedece al presidente de su país y que el jefe del ejército no obedece obligadamente al presidente de su país, y después dice que se presume de que hay violación a los derechos humanos y ni un solo organismo nacional, ni un solo organismo internacional en las apreciaciones, cuestionamientos o denuncias que hace mencionan al ejército directamente, o lo cuestionan o lo mandan a denunciar internacionalmente para que rinda cuenta sobre esto. Y hay otra sanción que es importante, que hay que atenderla, la de Iván Acosta, nuestro ministro del país de Hacienda. A Iván Acosta lo sancionan, fíjese qué curioso, por decir que ha sido eficiente en el manejo de las cuentas nacionales del régimen, y que el ministro no tiene que ser eficiente y resguardar las finanzas de un país. Y después dice que también lo sancionan porque amenazó a los bancos. Y no hay un solo banco
que acuse a costa de que lo haya amenazado. O sea, hay cosas que se dieron que no tienen lógica ni dentro de la misma estrategia de las sanciones. Y hay algo más también que hay que entender. En Nicaragua no debe haber candidato electoral o candidata que pueda ser inhibido. Pero la contraparte que se puede plantear es, no debe haber candidato o candidata que esté sancionada. Entonces, esas negociaciones, querramos o no, de una u otra manera las vamos a tener en su momento. Y tendrían que ser objeto de plática en esta negociación o en este diálogo, porque, por ejemplo, en el caso del jefe del ejército, si bien es cierto, todo jefe de un cuerpo militar tiene que obedecer al presidente, pero por otro lado está su compromiso. Política. Sí, y está su compromiso, por otro lado, con la soberanía nacional y con el resguardo de la ciudadanía. Y es parte de lo que han dicho muchos sectores de oposición, que no están conformes con el actuar del ejército de Nicaragua, con el tema de los parapolicías llamados por otros paramilitares, que por qué no desarman a estos cuerpos de civiles armados, entre otras cosas. Pero regresando al tema del diálogo, justamente el sector empresarial, por ejemplo, ha dicho que no van a hablar con el gobierno mientras no se cumplan los acuerdos firmados en la última negociación. ¿Esto es correcto, tener esta postura? Yo creo que la postura tiene que salir del gobierno, sí. Más que correcto del sector privado, un sector privado que sabe que su misión es aportar a una economía estable, a que se mantengan las reservas también de un país, porque también los sectores privados son la garantía de las reservas de un país. Un país donde el Banco Central, los mismos organismos internacionales, esos organismos que han sancionado también, porque tiene veto, un veto material el gobierno de Estados Unidos, pero está aportando al país porque ha demostrado una eficiencia económica, macroeconómica. Sabemos que estos sectores económicos del país, la seguridad jurídica del sector privado está en peligro. Por lo tanto, si está en peligro, no te puedes ir a dar un cheque en blanco. Entonces tiene que resguardarse. Yo creo que la principal expresión debe venir de parte del gobierno de dar una muestra de respeto a esa seguridad jurídica del país. Y el sector privado, en cualquier época, con cualquier gobierno, en cualquier sistema, su obligación es establecer o garantizarse esos canales de comunicación para que la economía de un país avance. Aquí no hay que decirle al sector privado que porque dialoga con el gobierno es vendido, es traidor, diría yo, antipueblo. No, el sector privado, su misión, en el caso de la economía, es de garantizarnos a todos que tengamos un empleo también, que tengamos estabilidad, que tengamos desarrollo. Hay problemas serios en las inversiones y también hay problemas serios en las exportaciones. Entonces es el sector privado el que tiene que estar con el gobierno, como los partidos políticos. Su misión natural, filosófica, estratégica, histórica, es establecer diálogo para estabilizar la política de un país. Pero sí es razonable que el sector privado pida que se cumplan los acuerdos. Sería esa una buena muestra de que el gobierno está teniendo la voluntad para garantizar un buen clima previo a las elecciones. Más que razonable, como es más que razonable, profundizar en las leyes que afectan el andamiaje político, institucional y constitucional del país. De hecho, la alta comisionada se ha referido a esas leyes. Claro, y muchos organismos se han referido a esas leyes. Hemos visto durante estos últimos días cómo en donde funcionaban medios de comunicación se están inaugurando incluso nuevos despachos, nuevas organizaciones o nuevas dependencias más bien de los ministerios, en este caso del Ministerio de Salud. Esto, como he visto por la comunidad internacional, los sectores de oposición y los dueños, los propietarios de estos medios de comunicación han denunciado que cómo es posible que existan este tipo de confiscaciones a pesar de estar prohibidas en la legislación nicaragüense. Sí. ¿Realmente esto es grave, doctor? Bueno, esto viene a ser muy clarísimo. El gobierno de la administración Ortega ha dicho que no tiene presos políticos y tenemos los presos y presas políticos. Ahora el gobierno no puede decir que no confisca, no puede decir que este no es Aquí se han confiscado los bienes de Miguel Mora, aquí se han confiscado los bienes de Confidencial, aquí se han confiscado los bienes de la Fundación Popornat, aquí se han confiscado, así que se tienen retenidos los bienes de las comisiones de derechos humanos, del CENIT.
pero no es de ahorita también, porque no podemos solamente, tenemos que ver lo de la costa caribe con la costeña, y hemos insistido yo por años. El primer confiscado de los medios de comunicación aquí se llamó Santiago Aburto, solo porque era de Sébaco y era chiquitica la empresa. No, tenemos que también expresar la primera confiscación a un medio de comunicación en este país se dio en la emisora de Santiago Aburto en Sébaco, y nosotros nos preocupamos con estas situaciones y demandamos al presidente Ortega que se ratifiquen, porque es tiempo de rectificar, es tiempo de rectificar, que se rectifique. ¿Por qué? Porque no pierde necesariamente su imagen, no pierde necesariamente su gobierno, pierde el Estado y la nación de Nicaragua. No hay confianza en la inversión extranjera. Si se confisca, fácticamente se expropian, porque aquí existe la figura de la expropiación y no existe la figura de la confiscación. Pero la imagen país, así como la imagen país se altera con las sanciones, que nosotros hemos dicho que alteran la imagen país, las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, así también se altera, se transgrede, se lesiona la imagen país cuando se confiscan sin permitir la constitución alguna de eso, o se expropien indebidamente. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al presidente Ortega, a su gobierno, que esto se corrija, y se puede corregir. No esperar a un diálogo, ni tener una mesa llena de cosas para irlas quitando, ¿verdad? Porque eso es lo que se pretende. No, se requiere por convicción, por obligación moral, por obligación histórica. Recordemos que después, cuando pierde el poder, el Frente pide perdón al pueblo y dijo que tuvieron errores en la revolución. O sea, ahorita corrijan los errores para que después su partido, un día que quiera volver a llegar al poder, no tenga que pedir perdón 10, 15 años después. Vamos a escuchar un primer audio de nuestra audiencia que nos lo envían para que usted haga sus comentarios o responda a las preguntas de nuestros televidentes. Vamos a escucharlo, adelante. Buenos días, Acción 10. Mi pregunta sería para el doctor Juanora Bendaño, sería para qué consecuencias traería el hecho de que el comandante del presidente Daniel Ortega no haga diálogo con la oposición y no haga reformas electorales. ¿Qué consecuencias internacionales traería para el pueblo de Nicaragua? Muchas gracias por su participación, doctor. ¿Qué consecuencias habrían de esto? Graves. Pero yo quiero dar un mensaje al pueblo de Nicaragua y a los grupos políticos. Vayan preparándose para las elecciones. Vayan preparando guías electorales. Vayan preparando activistas electorales. Vayan preparando fiscales. Háganlo en las plataformas digitales, los jóvenes, los líderes juveniles, porque de que hay elecciones, hay elecciones. No puede el presidente Ortega dejar, ese calendario es fatal. Y de que va a haber elecciones libres, va a haber elecciones libres. O sea, va a haber que cómo va a ser el diálogo y cómo se van a transar en los últimos meses a partir de mayo. O puede ser abril o junio. Pero de que va a haber elecciones, no hay que agarrarlos desprevenidos. ¿El plazo de mayo será también un plazo de como una camisa de fuerza para que el presidente diga van a haber reformas, van a ser profundas, van a ser cosméticas, o se va a hacer a través de un decreto, o va a ser algo superficial? Cualquier cosa que pueda hacer el presidente Ortega no necesariamente lo va a hacer en mayo, o lo va a hacer en abril o lo va a hacer en junio. Él no se va a someter a esa camisa de fuerza de la OEA, pues porque usted no es política, por lo que conociendo al presidente Ortega como es. Lo que sí quiero mandar el mensaje es que va a tener que dialogar, él quiere dialogar, ya lo he expresado, lo he dejado ver, y también van a haber elecciones libres. No se dediquen a discutirse, a pelear, a descalificarse, a descalificarnos. Va a haber elecciones. Todas esas energías hay que trasladarlas en alegría y en capacitar, y sobre todo capacitar ese gran ejército cívico que está ansioso de hacer, de construir, de desarrollar democracia, que son los jóvenes de todos los partidos políticos y de todos los movimientos. ¿Qué consecuencias habrían? Usted dijo que grave, preguntó el amigo televidente. ¿Podemos mencionar un par de esas consecuencias graves que se podría venir para Nicaragua en el caso de que no se den? En ese caso hipotético, sí. No habiendo elecciones o no habiendo elecciones libres, colapsaría el país en menos de 2 años y nadie quiere eso.
Nadie quiere, ni siquiera el sector afín al gobierno, pues ni nadie. Pues. Yo creo que no, pues todos queremos entendimiento. Como dije cuando inicié esta amable intervención que usted me permitió, no se puede crear un orden político en Nicaragua exterminando al adversario. No cabe eso. Vamos a escuchar el siguiente audio, doctor. Adelante, buenos días. Buenos días, Acción 10. Mi pregunta sería para el doctor Fanora Avendaño, sería para qué consecuencias traería el hecho de que el comandante del presidente Daniel Ortega no haga diálogo con la oposición y no haga reformas electorales. ¿Qué consecuencias internacionales traería para el pueblo de Nicaragua? Ese es el mismo audio que habíamos escuchado. Vamos a buscar el segundo audio que nos han enviado nuestros televidentes y con todo gusto lo vamos a escuchar. Pero, doctor, ya para ir recapitulando, con los escenarios que estamos viendo en cuanto a la comunidad internacional, en cuanto a lo que usted ha analizado, que puede ser la conducta del presidente Daniel Ortega en base a la experiencia de años y de lo político que es él hace mucho tiempo, vamos ahora al escenario de la oposición. ¿Qué escenarios podemos ver? Para algunos ha sido desalentador el ver que siempre están cada uno por su lado y que hay constantes llamados, por ejemplo, de la Coalición Nacional a la Alianza Ciudadana para que respondan a la Comisión de Buena Voluntad y se puedan sentar a platicar y a ir en un solo bloque. ¿Esto realmente debe decepcionar a la población que se identifica con la oposición o es parte de un proceso que al final hay que entender y hay que comprender que van a ir así, en 2 o 3 bloques? Yo creo que no, hay que darle objetividad, fríamente opinándolo. Puede ser que no se concilien 2 grandes fuerzas, puede ser, pero al fin y al cabo, en este proceso electoral que se avecina y que va necesariamente, tendrá que ser libre, transparente y observado, puede que la gente quisiera ahorita una unidad total, pero hay criterios diversos. Yo sí creo que puede hacerse un esfuerzo de unidad, debe ser por convicción, pero tampoco debe haber esa convicción convertirla en frustración. La Alianza Cívica, hoy día llamada Alianza Ciudadana, con un partido político, va a ser una buena propuesta. La coalición puede hacer otra buena propuesta. El gobierno ya tiene su propuesta determinada. Y la constitución política te dice que aquí ganas la elección en este país no en segunda vuelta, no en mayoría absoluta, no en mayoría simple. Fíjense bien, en Nicaragua se gana la elección en mayoría relativa, en la correlación del voto de puntaje mayor. O sea que los 3 grupos cualquiera puede ganar. Pero también y el también presidente todos de esos puede grupos, ganar. o 3 o 4, porque van a ver, ya viste que han salido otras ofertas ahorita. Esas ofertas se van integrando a la otra. Yo creo que la dinámica va yendo así. Nosotros decíamos un tiempo dado que ese por él iba a estar con la Alianza Cívica, aquí lo dijimos. Sí. El PRD está liderando el área política con la coalición nacional. La sorpresa para algunos, porque en política no hay sorpresa, sino sorprendido, va a ser cuando Daniel Ortega en una carretilla ponga un cerro de nuevas personalidades jurídicas. Ahí donde se va a ver el temple, la calidad, el pragmatismo de los políticos y ver si estos partidos que han liderado van a seguir liderando estas instancias. Porque de que viene eso viene, ¿verdad? Porque si estás en el poder y tenés los resortes del poder y lo sabes usar, vas a entregar las personerías jurídicas a ver qué pasa. Lo que sí creo yo que el presidente se durmió un poquito, o el Consejo Supremo Electoral, por respeto al Consejo Supremo Electoral, porque entre más demora en las personerías jurídicas, más se va armando y se va articulando las coaliciones. Yo veo, al contrario de lo que la gente piensa, más organizada la oposición hoy, con más pragmatismo y con más posiciones claras y firmes que hace 6 meses, 1 año, en vez de verla desboronada. Es al contrario, la veo con más ánimo, sabiendo qué norte buscan electoral. Así veo a la oposición. Aunque no estén en un solo bloque, esto no es la tragedia del siglo. No, y poco a poco, y cuidado llegan a uno, cuidado, se logra crear. Nunca va a haber, y esto hay que estar claro, nunca va a haber una sola casilla.
va a haber varias casillas de la oposición, pero va a haber una o dos preponderantes. O sea, yo considero que vamos a terminar a 3 bandas, pero va a haber 5 o 6 expresiones. Por eso te decía, varios grupos y detrás los chicheros, pues, y es alegre, pues además hay que verlo con ánimo. Hay que verlo con ánimo, pues no hay que frustrarse. El desafío quizá está entonces en convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción y de plantear un buen programa de gobierno que responda a las necesidades de la ciudadanía. Además de esto, me gustaría que en sus conclusiones se refiriera a qué opina usted de la iniciativa que han tenido los 4 precandidatos presidenciales que han firmado para ir en un solo bloque o para deponer intereses en el caso de que no resulten electos en un proceso que ellos van a definir cómo estarían eligiendo a este candidato único. ¿Es algo idóneo? ¿Es algo a lo que se deberían de sumar otros precandidatos? Muy bueno. Ya después se sumó a eso Cristiana. Yo lo aplaudo. Se ha sumado, no son 4, creo que serán 6 hoy día. Yo lo aplaudo. Lo que hay que estar claro es que poder firmar por una voluntad, un espíritu y una coyuntura. Los partidos políticos son los que deciden después quiénes van a ser los que sean sus candidatos. Hay fuerza en la figura de un candidato o candidata y hay fuerza en el planteamiento, el discurso y las necesidades de la población. Son los elementos que hay que conjugar. Y recuerde que de repente un partido político busca una figura política y una figura política anda en busca de un partido político. Ese es el asunto también, doctor, ¿qué tan vinculante es esta firma de acuerdo a las organizaciones y partidos políticos? No tanto lo vinculante, sino como el espíritu. Yo lo veo más espiritual que material. Entonces, pero es bueno ese espíritu porque pues dan una muestra de querer hacer algo. Al fin y al cabo, quien tiene la representación legal y el sello es el que decide el candidato. ¿Podría el gobierno del presidente Ortega otorgar una nueva casilla dentro de estas nuevas casillas que puede estar otorgando de cara a las elecciones a la oposición, a la coalición, por ejemplo? ¿O eso es soñar? No, yo creo que van a mandar una carretilla de personalidad jurídica. A destiempo o a tiempo, pues se verá en estos días, pero para mí se ha demorado el gobierno, el Consejo Supremo Electoral y la estrategia del presidente Ortega. Se ha demorado y la oposición, aunque parezca, cada día va más cohesionada. Tenemos un audio, el va segundo cohesionada. Audio. Vamos a escucharlo, adelante. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, don señor Fanor. Los felicito por el programa que día a día nos mantienen informados. Una pregunta para el señor Fanor. ¿Qué posibilidades existe de que a futuro Daniel Ortega y la vicepresidenta sean enjuiciados en la Corte Internacional de Justicia por lesa humanidad? Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. ¿Esto es posible, doctor? Para cualquier persona que cometa delitos y se procese. Pero primero está la denuncia, después si procede y después un enjuiciamiento. En cualquier parte del mundo, pero Nicaragua y los Estados Unidos, entre otros países, no admiten como Estado la Corte Internacional Penal, pues. Y eso también son aspectos que dificultan. El Estado de Nicaragua es uno, pero trasciende a las personas el Estado. Entonces, pero atender si esto es posible, de esto y otras personas, lo veo que hay cosas más urgente en el país que atender para llegar a esos escenarios. La justicia transaccional en Nicaragua, desde la base, desde el barrio, desde la comunidad, del pueblo, que de uno y otro lado, inclusive, ¿oyeron? De uno y otro lado, esa justicia es la que hay que resolver primero para llegar después a situaciones que nos puedan satisfacer políticamente señalando a alguien. Doctor, ya para concluir, ¿estaría usted sumándose o integrando, porque a algunos no les gusta la palabra sumarse, integrándose a algún grupo de oposición de los que actualmente existen? ¿En qué rol se ven? Me veo en el rol de aportar, no de calificar y de resistir todas las embestidas de las que gente diga, porque es fácil atacar a alguien y difícil argumentar y sumar. Sí, mi respeto para todo el liderazgo político del país, mi respeto inclusive para las instituciones del país, para buscarlas cómo mejorar. Creo que me siento mucho mejor aportando y acercando posiciones, creando debates
y siendo un pararrayo de las descalificaciones, pues, que la gente por gratitud o por desprecio nos mandan. ¿Se ve Fanor Avendaño en algún cargo de elección pública? Me veo sirviéndole al país como constitucionalista, me veo aportando, me veo asumiendo un derecho, un deber y un deseo de si que me toca un momento dado responder con toda la seguridad, lo voy a hacer. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado aquí en Acción 10 en la mañana. Siempre bienvenido. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial al regresar del corte. ¿Cómo está el tema de liderazgo de los jóvenes en Nicaragua, los jóvenes de oposición? Regresamos con esto y más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bien que siguen en esta segunda parte de Debates y Soluciones en Acción 10 en la mañana. Ya nos acompañan de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún Enrique Cuadra y Max Jerez, ambos miembros. Un placer que nos acompañen y vamos a hablar del rol de los jóvenes opositores en esta coyuntura de política nacional, cómo ellos han venido trabajando y están trabajando de hecho en una campaña, una iniciativa que tienen de recolectar firmas, de la cual nos van a hablar con qué finalidad se está haciendo esto. Bienvenido Max, bienvenido Enrique, iniciamos contigo Max. Bueno, muchas gracias Jocelyn, como siempre por permitirnos este espacio para dirigirnos a la ciudadanía nicaragüense. Nosotros como parte de Alianza Universitaria Nicaragüense hemos estado poniendo en las últimas semanas un esfuerzo para presionar por las reformas electorales tan necesarias para que todos los nicaragüenses podamos recuperar el derecho a elegir a nuestro gobernante. En este sentido, ha sido clave una iniciativa ciudadana de presión para que la ciudadanía nicaragüense se integre a este esfuerzo y podamos nosotros primero concientizar sobre la necesidad de la reforma. Nosotros, antes que hablar de candidaturas que son necesarias, antes de hablar del proceso electoral, debemos poner el dedo sobre lo que importa en este momento, que es las condiciones para esas elecciones. Y no podemos nosotros como nicaragüenses demandar algo que no conocemos. Es por eso que hemos hecho dos cosas. Uno es la iniciativa para presionar la reforma electoral recolectando firmas, que tiene como objetivo recolectar firmas, pero también informar a los ciudadanos sobre la necesidad de la reforma. Y en un segundo momento, la entrega de un tiraje inicial de más de 10.000 volantes informativos sobre la reforma electoral que los nicaragüenses necesitamos, que está además en sintonía con la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre del año 2020, que fue aprobada pues sobre la situación de Nicaragua. En este caso, bienvenido también Enrique, en este caso el recolectar cuántas firmas llevan y si el recolectar estas firmas es para que ustedes las presenten ante determinada comisión de la Asamblea Nacional y sea esto considerado como una propuesta, como un proceso de consulta incluso que debería de llevar cualquier reforma, cualquier ley, o qué pretenden con esta cantidad de firmas, a quiénes se la van a presentar. Y muchas gracias. La recolección de firmas, hasta el día lunes nosotros teníamos aproximadamente 7.600 firmas. Este es un proceso que no ha terminado, hasta el día de hoy continuamos recolectando firmas alrededor de todo el país. Nosotros lo que pretendemos con estas firmas es demostrar que realmente la ciudadanía está preocupada por el tema de las reformas electorales. Esta iniciativa nace para que la ciudadanía en general sepa de que nosotros estamos realmente trabajando alrededor de las reformas electorales y va a ser presentada a los distintos organismos internacionales y nacionales, pues. Perfecto. ¿Eso no incluye sí, la presentación a la Asamblea Nacional como una propuesta o como para ser partícipe de un proceso de consulta de cara a la reforma electoral? Hasta el momento no, porque no es una iniciativa de ley lo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo simplemente una exigencia ciudadana. ¿Cómo ha tomado esto los grupos de oposición en nuestro país? ¿Ustedes siguen con esa retroalimentación entre estos grupos para con la Alianza Universitaria Nicaragüense? ¿Ha sido visto esto de una forma proactiva, de una forma propositiva? ¿Han recepcionado a bien la idea? Bueno, nosotros más que de cara a la oposición en general,
o a los grupos de oposición, estamos haciendo este esfuerzo para la población nicaragüense en todos los diferentes ámbitos. Por eso nuestra campaña de promoción de la reforma electoral no está limitada únicamente al ámbito de las redes sociales. Por eso queremos romper la barrera de las redes sociales. Este es un año electoral y tenemos que tener claro los nicaragüenses y sobre todo las organizaciones de la oposición que este año es clave salir de las redes, salir de lo digital e ir retomando poco a poco los espacios que se nos han arrebatado. Por eso nosotros como jóvenes hemos integrado desde aún esta campaña que es en los buses, en las universidades, en las calles, en las paradas, para que la ciudadanía nicaragüense pueda conocer esta reforma y pueda apropiarse de ella. Nosotros hemos instado a todas las organizaciones de oposición el pasado lunes y hemos dicho, invitamos a todas las organizaciones a sumar esfuerzo en torno a las reformas electorales. Nos preocupa mucho y no hemos visto mucho eco, sobre todo de promoción de la reforma electoral. Sabemos que hay organizaciones que están poniendo sobre la mesa el tema de los candidatos, el tema de los mecanismos de selección de candidatos. Para nosotros eso va a ser importante de cara al año electoral. Pero más importante que eso, reitero, es las condiciones para el proceso. Que todas las organizaciones de oposición, que todos los nicaragüenses demandemos reformas electorales que nos permitan un proceso electoral transparente, que nos permitan condiciones adecuadas, la liberación de los presos políticos, que nos permita el restablecimiento de las libertades. Algo ¿por qué necesitamos reformas? Nosotros somos parte de la red de la Alianza Ciudadana, a través de la Alianza Cívica. Y el gobierno está haciendo acciones, por ejemplo, encaminadas a limitar el trabajo de los partidos políticos. Ayer, por ejemplo, circulaba la noticia de que la Policía Nacional está cerrando las casas partidarias de Ciudadanos por la Libertad, por ejemplo. Y eso es ilegal y está restringiendo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar un proceso electoral en el cual el régimen más bien está restringiendo las libertades? Pero no va a haber reforma electoral, no va a haber condiciones si los nicaragüenses no las demandamos todos en nuestro conjunto. Y me refiero a todos los nicaragüenses porque las reformas electorales nos convienen a todos, a los sandinistas y a los azul y blanco, porque no hay nada mejor para la democracia que tener reglas claras y evitar conflictos innecesarios. Pero sí están claros ustedes que la reforma electoral se va a hacer en la Asamblea. Por eso yo les preguntaba justamente si lo van a presentar ante la Asamblea Nacional. Quizá no para que sea totalmente escuchado esto, porque hemos visto que el gobierno a través de las leyes que aprueba no escucha a todos los sectores, no hace el proceso de consulta debido, según lo que muchos analistas nos han manifestado acá, pero por lo menos para que quede constancia de que se entregó esa constancia justamente de la cantidad de firmas que ustedes recibieron y del tipo de reforma que la ciudadanía requiere. ¿Lo van a considerar en presentarlo? Bueno, nosotros por la seguridad de las personas que están dando su información, no estamos considerando entregarlo a la Asamblea Nacional. Primero porque la Asamblea Nacional depende de la voluntad explícita del dictador. Es decir, no necesitas que haya una presión en la Asamblea para que Ortega cambie de opinión. Es más bien hacer presión para esa reforma. Entonces, por esta situación, nosotros consideramos resguardar la información de la ciudadanía y decir, bueno, esta información que nosotros recogemos, estos nombres, estas firmas, se visibilizan, las enviamos como respaldo a los organismos internacionales como la OEA, como las Naciones Unidas, y decimos, hay iniciativas en Nicaragua en pro de la reforma electoral. Pero siempre resguardando la información de los nicaragüenses. Efectivamente depende de Daniel Ortega hacer la reforma. Y es por eso que nosotros decimos, bueno, no tiene tanto sentido ir a la Asamblea y hacer como que legitimar un proceso que al final solo va a ser voten sí o voten no. Esperamos que haya reforma, pero necesitamos hacer esa presión. Así como hemos demandado la liberación de los presos políticos, así como hemos demandado la restitución de nuestras libertades, necesitamos seguir sumando esos mismos esfuerzos en paralelo para que haya un proceso electoral transparente en este país. Yo quiero preguntarles, muchachos, sobre lo que escribió y dejó público Amaya Coppens en cuanto a lo que ella considera está haciendo mal la oposición. Ustedes también han hecho algunas críticas a los grupos de oposición actualmente. Pregunto, ¿le ha decepcionado a usted en alguna medida, le ha decepcionado a ustedes en alguna medida el actuar de algunos grupos de oposición? Bueno, realmente no me ha decepcionado, y esto lo hablo a título personal. La oposición está tratando a todos los niveles de lograr una verdadera alianza electoral para encaminarnos a la derrota,
de la dictadura. Bueno, hay distintas estrategias y es entonces ahí donde vienen las diferencias en la oposición, donde unos creen que lo importante es presentar una candidatura, en cambio nosotros decimos no, hay que preparar el terreno, hay que preparar las condiciones para eso. Entonces es una cuestión de lógica, pues, y una cuestión de que la oposición se siente y pongamos a definirnos una estrategia. Y alrededor de definir una estrategia, la Alianza Ciudadana ha sido clara alrededor de estos 6 puntos que Max ha venido mencionando, que es la liberación de los presos políticos, libertad de prensa, libertad de movilización, presionar realmente para las reformas electorales. Entonces, decepcionarme no, pues han habido diferencias, es normal, en todo proceso democrático hay diferencias, pero esperemos que al final del día logremos encontrar el camino de podernos sentar alrededor de una estrategia común para derrotar a la dictadura. Antes de que Max conteste, quiero recordar a nuestros televidentes que pueden enviar sus audios al número de WhatsApp 8512-2828 para poder ser partícipes de este, que es también su segmento. Max, ¿qué opinas? ¿Te ha decepcionado a vos la oposición y qué opinas de lo que decía Maya en su reciente publicación, su reciente escrito? Tal como decía Enrique, lo que hemos visto acá en Nicaragua ha sido un proceso de organización en medio de circunstancias difíciles. La oposición está haciendo un esfuerzo, tiene un proceso de unidad inconcluso. No es que hay división en estos momentos, es que las negociaciones a lo interno de la oposición no se han culminado. Y nosotros mantenemos la esperanza de que a medida que el proceso electoral se acerca, la oposición va a ir logrando mayores acuerdos. Tenemos plazo establecido, un calendario electoral que ya está, una fecha, para las elecciones que ya está establecido constitucionalmente, y en esa medida la oposición tiene que ir avanzando. Personalmente respeto mucho la opinión de Amaya, sin embargo nosotros como organización y como jóvenes tenemos que mantener la esperanza de la gente. Yo creo que si nosotros no nos ponemos la mano en la conciencia sobre la necesidad de que la gente conserve aún la esperanza y no un espíritu de resignación, corremos el grave riesgo de perder la oportunidad de lo que significa el año 2021. Y de que la gente incluso no vaya a votar, por ejemplo, porque no va a tener ese ánimo por los sectores de oposición. Exacto, nuestro lema como organización es aún hay esperanza, porque a pesar de todas estas dificultades... Pero sin mentirle a la ciudadanía. Exacto, nosotros tenemos que poner las cartas sobre la mesa y hablar a la gente con total transparencia. Nosotros hemos sido claros como organización, a veces nuestras opiniones, nuestros posicionamientos en determinados momentos se van poniendo y a veces son como la gente se pregunta, pues, ¿y por qué están diciendo esto los muchachos? Pero después el tiempo nos ha venido dando la razón porque las cosas se van acomodando. Hemos dicho en su momento el rumbo de la coalición no está totalmente acertado, hemos dicho necesitamos avanzar en la consolidación de una alianza electoral y luego se han dado esos pasos, porque hay que poner las cartas sobre la mesa y hablarle a la gente con transparencia. Y aquí es un gran reto, porque no siempre decir las cosas tales como son en base a cosas objetivas es lo más popular del mundo, pero es lo que necesitamos, porque parte de nuestra cultura política tradicional, la costumbre de las élites políticas tradicionales es crearle falsas expectativas a la gente. Y nosotros como organización lo que decimos es tenemos que ponernos a trabajar sobre lo que realmente tenemos. Y contestando lo último sobre esta misma pregunta, es que la esperanza no la podemos perder, no por más abatidos que podamos sentirnos, por más desmotivados, nosotros tenemos que mantener la esperanza y la convicción. Los presos políticos, por ejemplo, tienen que motivarnos a seguir luchando por la libertad de este país. Lo peor que podemos hacer nosotros es resignarnos. Entonces nosotros decimos, no vamos a ser voceros ni portavoces de la derrota y del miedo. Vamos a ser voceros de la esperanza de que este año es el año de la derrota electoral de la dictadura y el año en que nosotros como jóvenes, pero también como todos los nicaragüenses, vamos a lograr transitar hacia un país mejor. Tenemos audios, Max, Enrique, para que los podamos escuchar y que ustedes respondan a ellos. Adelante, vamos a escuchar el primero de los audios. Sí, muy buenos días. Solo preguntarle a los jóvenes panelistas que por qué no aceptaron debatir con los jóvenes de las demás organizaciones, pues que cuál es la razón por la que declinaron la invitación. Vamos a escuchar el segundo. A Max Jerez la pregunta, ¿no será que esas firmas de esa tal consulta que ustedes están haciendo, como aún
después la presentarán como apoyo a su partido o plataforma política de C por L y Alianza. Muchas gracias por sus audios. Max, contestemos la última pregunta y después que Enrique conteste la primera. Sí, ¿Por qué no se sentaron a negociar, a hablar con otros sectores estudiantiles? Bueno, creo que más bien yo, por una alusión personal, que fui la persona invitada a un debate de una plataforma en específico, yo expresé mis razones sobre el tema de los debates. Yo creo que en este momento, aunque creo en la cultura del debate, que es sano para la democracia, en este momento muchas veces tendemos a caer en las posiciones encontradas y en las descalificaciones personales. Entonces yo creo que la gente necesita más bien ver cohesión y armonía entre la oposición más que ver una confrontación específica sobre diferentes temas. Nosotros por eso hemos insistido en que es necesario lograr acuerdos y en su momento pues nosotros vamos a estar participando en las diferentes plataformas, pero en el momento oportuno, cuando creamos o que los mecanismos de debate están haciéndonos llegar hacia adelante y no a confrontarnos más de lo necesario. Entonces yo creo que eso va en sintonía con nuestro mensaje de esperanza de que no se perciba una oposición demasiado polarizada, sino una oposición que va construyendo consenso, que va construyendo armonía y tolerancia entre sí mismos. En el caso de que si estas firmas, el televidente decía, esta pregunta es para Max, en el caso de que estas firmas puedan ser usadas, según decía él, para decir, me están respaldando esta cantidad de ciudadanos dentro de la plataforma de Alianza Ciudadana, están respaldando a la Alianza Ciudadana. Bueno, son dos cosas distintas. Cuando nosotros como AUN, evidentemente son firmas recogidas por los integrantes de AUN, que se presentan ante la población y le hablan sobre esta iniciativa. En ninguna medida esto constituye un respaldo a ninguna plataforma política más allá de la gente que deposita la confianza en los integrantes de AUN que le consultan sobre la posibilidad de firmar. Y en esta medida no tenemos por qué presentar un respaldo pues a nuestra organización. En esta medida pueden tener la total confianza de que esta consulta, este mecanismo de presión, de participación ciudadana, solamente está sirviendo para hacer presión y crear una red de apoyo a la reforma electoral. Hablemos de nivel organizativo, ya para ir concluyendo con esta participación de ustedes, a quienes agradecemos mucho. En nivel organizativo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tanta representatividad tiene aún en el pueblo nicaragüense, en los jóvenes nicaragüenses? Y lo pregunto porque muchos dicen, pero ¿quién les ha dicho a ellos que ellos me representan? Y lo dicen tanto de ustedes como de otros sectores. ¿Cómo están ustedes a nivel de representatividad y organización? Bueno, esto de la representación ha sido un tema bastante complicado, incluso desde abril de 2018, cuando muchos explicaban de que la Alianza Cívica no les representaba, pues. Entonces, nosotros estamos presentes a nivel nacional, en 15 departamentos, como aún estamos presentes, tenemos directivas municipales y departamentales, y este es un trabajo que ha venido creciendo conforme a los años. Pues nosotros siempre tenemos las puertas abiertas de la organización y quiero aprovechar el espacio para invitar a más jóvenes que tengan a bien organizarse en AUN para que lo hagan, que visiten nuestra página web AUN Nicaragua, para que ahí puedan unirse y ser parte de la iniciativa, pues ser parte de este proceso que demanda el compromiso de la juventud para salir de la dictadura. Max. Sí, bueno, nosotros, como bien ha mencionado Enrique, hemos demandado y hemos dicho más bien que la organización es la clave del éxito de la oposición en Nicaragua y que la dictadura va a hacer todo lo posible por obstaculizarla. Aún en estas situaciones adversas es posible organizarse, es posible avanzar, es posible seguir construyendo una organización que le haga frente a la dictadura. Tenemos que tener claro que la dictadura y el régimen de Ortega va a tratar de hacer todo por desarticular cualquier esfuerzo. No es fácil organizarse en estas condiciones en las que tenés que esconderte, en las que te pueden sacar de un local, en las que te regresan de los departamentos. Sin embargo, las nuevas plataformas digitales, las nuevas tecnologías nos permiten tener un alcance significativo en diferentes puntos del país y avanzar en determinados momentos. La pandemia también tenemos que reconocer que ha complicado todo, pero aún así nosotros como aún somos una plataforma juvenil política
bastante amplia, con bastante presencia en el territorio nacional, y seguimos cada vez más sumando más jóvenes, integrando más jóvenes, porque ese es nuestro reto. ¿Cuántos los integran actualmente? ¿Cuántos jóvenes Nosotros integran tenemos organizados en nuestras plataformas más de 1000 jóvenes actualmente, que están integrados en los diferentes departamentos y municipios y sobre todo en diferentes distritos de Managua, y estos jóvenes son jóvenes que forman parte de los grupos directivos y de los grupos pues coordinadores en las diferentes localidades. Además de eso, pues gente que interactúa con nosotros en las diferentes plataformas y que pueden seguir participando. Como dijo Enrique, las puertas están abiertas para los que estén interesados en conocer más de nuestra organización y sumarse. Este es un año clave, hay que sumarse a los esfuerzos, porque si no nos sumamos todos, no vamos a conseguir nuestra libertad, que es un reto para todos los nicaragüenses. ¿Qué postura han definido ustedes como AUN en cuanto al tema de las candidaturas, las casillas, los grupos? ¿Apoyan la idea de que sea un único candidato o ven viable también que puedan haber dos grandes bloques o dos bloques de cara a las elecciones? Lo ideal es que la oposición, y es por lo que nosotros estamos trabajando, es que haya una oposición unificada y que haya una propuesta unificada. Sin embargo, nosotros creemos que los candidatos, no solamente es el candidato, ni solamente la unidad, también necesitamos tener una propuesta que contagie, que inspire a la mayoría de los nicaragüenses, y en eso también estamos trabajando. ¿Cómo vamos nosotros como oposición, una vez saliendo Ortega, a restablecer el problema del desempleo, el problema de la inseguridad, el problema económico, el problema de la justicia? Todos esos temas son temas que deberían estar presentes en una propuesta de gobierno de cara al futuro. Y en este sentido vamos a seguir avanzando. Nosotros esperamos que haya una oposición unificada, candidato único en la oposición, apoyamos eso, pero sobre todo no descuidar que necesitamos condiciones electorales y necesitamos una plataforma electoral viable que logre derrotar a la dictadura, y en eso estamos construyendo como AUN una plataforma para derrotar a Ortega en 2021. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Luego de esta entrevista compartimos con ustedes la interacción en nuestras redes sociales de las entrevistas del día de ayer. En la primera parte estuvimos compartiendo con Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el tema derechos humanos de los nicaragüenses. Cantidad de personas alcanzadas, 100.719, y un total de 162 ocasiones compartidas. También en la segunda parte, en debates y soluciones, compartimos en esta oportunidad con el doctor Alejandro Lagos, epidemiólogo. Vacunas contra COVID-19 fue el tema, un total de 56.481 personas alcanzadas, 77 veces compartida. Corte comercial, al regresar más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Gracias, nuestra Tati. Vamos a estar conversando con la doctora Michelle Ramírez, ella es odontóloga, y cómo nosotros también podemos cuidar nuestra salud bucal. ¿Qué debemos hacer, doctora? Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Odili. Igualmente, bendiciones tanto para usted como para todos nuestros amigos televidentes que el día de hoy nos acompañan. Así es, y es que hoy estamos hablando un poco sobre tips o consejos odontológicos, ya que siempre se mira esa necesidad. Es importante, vamos a iniciar por lo que es el cepillo. ¿Cómo saber qué cepillo ocupar? Y es que en esta parte de acá es la parte activa. Esto es lo más importante, no es tanto la marca ni el color del cepillo. ¿Cómo saber? Existen 4 tipos de cepillos, de cerdas duras, medias, suaves y extra suaves. Entonces, esta parte de acá, cuando nosotros vamos a adquirir un cepillo o a comprarlo, tenemos que leer el empaque, que diga solamente que sea o de cerdas medias o de cerdas suaves. Jamás ocupar cepillos de cerdas duras, ya que estos causan desgaste sobre el esmalte y no logran remover la suciedad sobre nuestras piezas dentales. Después tenemos lo que es el cepillado. Todo lo que es el frente tenemos que cepillarlo de esta manera. Introducir el cepillo hasta el fondo e ir removiendo de manera circular, circular, circular todo lo que queda sobre nuestra superficie, de tal manera que al removerlo
que hacer este movimiento circular logramos remover. Si ustedes se fijan, sí tenemos que evitar hacer este movimiento horizontal, ya que esto causa un desgaste sobre nuestras piezas dentales. Entonces solamente circular y después como que es un barrido, de arriba para abajo en la parte superior y de abajo para arriba en la parte inferior. Como les mencioné, evitando este movimiento horizontal porque causa un desgaste en el cuello de los dientes. Doctora, hay personas que incluso se cepillan las encías, ¿eso es correcto? ¿O solamente el diente? Sí, perfectamente podemos hacer, cuando hacemos el barrido, en un ángulo de 45 grados desde esta parte de acá, porque en estas partes también quedan siempre comida alojada. Pero el círculo de las encías no. Claro, también podemos, se puede, porque esto estimula la circulación también de nuestra sangre, aunque no parezca. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis es que no hagamos este movimiento horizontal, que es el más común esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente ocupamos a veces un cepillo de cerdas duras y al hacer este movimiento estamos creando un desgaste que con el paso del tiempo va a causar sensibilidad o la famosa dentera. Entonces, lo más correcto del cepillo, doctora, es de cerdas suaves. De cerdas medias o de cerdas suaves, exactamente. Ahora, las caras internas, por ejemplo, las caras oclusales, lo que ya sabemos de esta manera, ¿verdad? Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Las caras internas, que es esta partecita de acá, tenemos que entrar de esta manera. Primero acostados. Así, ¿verdad? Vamos a barrer también, introduzcamos entre diente y diente y después el cepillo, como pueden ver, va de pie. Y vamos a hacerlo por la parte posterior de esta manera, ya que es un poco incómodo, tenemos que poner el cepillo de pie. Igual en esta parte de acá, en la parte superior. Entonces vamos a cepillar acá, vamos a barrer y después el cepillo va de pie para poder limpiar todas estas caras palatinas de nuestra boca, porque es muy común que en esta parte de acá y en esta parte de acá se aloje todo lo que es el sarro. Para finalizar lo que es el cepillado, vamos a hacer esto, como que esta es nuestra lengua, la vamos a barrer de adentro para afuera, desde la parte posterior, es decir, no solo la parte de aquí adelantito, la puntita, no, desde el fondo. ¿Qué pasa si hacemos repetida de diferente forma el cepillo y lo ponemos a lo largo, y arriba y abajo, y estamos cepillando arriba y abajo? ¿Qué sucede? Tenemos que hacerlo de una manera sutil, Odili, porque ¿qué es lo que pasa? También si lo hacemos muy brusco o con un cepillo muy duro, recordemos que esto es un tejido blando y son papilas, entonces vamos a lastimar esas papilas o a barrerlas. Cómo no, doctora, muchísimas gracias. Para finalizar, Odili, solamente me gustaría mencionar e invitar a mis pacientes que nos visiten todo el mes de marzo por el 5º aniversario de la clínica. ¡Oh, felicidades! Muchas gracias. Vamos a tener 3 grandiosas rifas para todos nuestros amigos que nos visiten. ¿Oyeron? Podrían participar. ¿Cómo encontramos la clínica? Como Clínica Dental Los Ángeles aparece en Facebook. Ahí aparecen los números de contacto también para que lo anoten. Y estamos ubicados de los semáforos de la Asamblea, una cuadra abajo a mano derecha. Muchísimas gracias, doctora Michelle Ramírez, por toda esa información. Ya tenemos esa oportunidad de nosotros, si hasta este momento no habíamos tenido esa forma correcta de lavado de dientes, pues ahora ya lo sabemos. Y hay que aplicarlo desde los niños también, es importantísimo, ¿verdad? Desde el más pequeño de la casa hasta el más adulto. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y alguien que está bien preparado todos los días es Einer Suárez. Buenos días.